Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl David Tafur González, lo pueden evidenciar acá en mi documento de identidad, y pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica. Bueno, en este momento pues voy a dar inicio a la explicación de la simulación para el caso de fuerza, movimiento, fricción y aceleración. Entonces, para el primer caso vemos que al lado de la cuerda tenemos la misma fuerza aplicada, y en el simulador pues vemos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, pues tanto a la derecha como a la izquierda, por lo tanto pues no hay movimiento. Para el segundo caso movemos a la persona del lugar, y pues nos damos cuenta que evidentemente la fuerza sigue siendo la misma, por lo tanto no hay movimiento. En este caso pues cambiamos a una de las personas. Entonces vamos a ver en el simulador que la fuerza aplicada es mayor al lado de la derecha, por lo menos el movimiento se hace hacia la derecha. Y para el último caso, movemos la persona en la ubicación de la cuerda, y vemos que es exactamente lo mismo. La fuerza aplicada sigue siendo la misma, por lo tanto el movimiento es hacia la derecha. Para el caso de movimiento, para el caso de movimiento, entonces aquí se pide dos ejercicios. A ver, espérenme, ¿dónde está acá? Acá. Sí, el primero es sí, correcto, el primero es el de la caja con la niña. Vamos a reiniciar nuevamente. Aplicamos según el ejercicio, aplicamos una fuerza de 100, en este caso para mí, 160 newtons. Y vemos que comienza a haber movimiento, pues con una fuerza de 160 newtons es suficiente para mover las masas que suman 90 kilos. Y pues va aumentando la velocidad hasta llegar a una velocidad constante de 40 metros sobre segundo. Para el siguiente caso, entonces cambiamos las masas. Aplicamos la misma fuerza, y vemos que se efectúa un movimiento, es decir, con los 160 newtons para una masa, a una carga de masas de 280 kilos, se produce el movimiento, solo que esta vez, a diferencia del anterior, es más lento, es decir, se demora mucho más tiempo en llegar a la máxima de velocidad, que sería 40 metros sobre segundo, porque obviamente pues la masa es mucho más pesada. Entonces, pues a diferencia del anterior, se produce el movimiento, llegamos a la misma velocidad, pero el tiempo tarda mucho más tiempo en hacerlo. Bueno, para el caso de la fricción, aplicamos pues según por mis números de cédula, aplicamos una fuerza de 320 newtons. Ok, entonces y aquí lo que nos dice es que sin fricción aquí está, 320 newtons. Entonces aquí podemos ver que la fuerza de 320 newtons es suficiente para mover esta masa de 200 kilos. En este caso no hay rozamiento, y pues la suma de las fuerzas es igual a 320 newtons. Entonces se comienza a producir la velocidad hasta llegar a una velocidad constante de 40 metros sobre segundo sin ningún problema.
Para el siguiente caso, tenemos entonces el mismo objeto con la misma fuerza de 320 newtons. Y podemos observar que no se produce movimiento, por lo tanto no hay aceleración, porque la fuerza aplicada es de 320 newtons, pero tenemos una fuerza de fricción de 320 y al hacer la sumatoria de las fuerzas pues es igual a cero, por lo tanto no hay movimiento. Esto para cuando la fricción es media. Y en el último caso, la fricción es mucha con el mismo objeto de la misma masa y con la misma fuerza aplicada de 320 newtons. Entonces, en el momento de hacer la simulación, vemos que efectivamente no hay movimiento porque la fuerza de fricción o de rozamiento es exactamente igual a la fuerza aplicada de 320 newtons. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a cero y no se produce movimiento. Y el último caso, que es el de aceleración, entonces, a ver, vemos la aceleración. Entonces usamos la caja, la persona y el balde. Entonces, para el caso de la caja, para mi caso, utilizamos según la fuerza, la fuerza que se aplica es de 240 newtons, según mi número de cédula. Entonces, ok. Entonces, para este caso tenemos una aceleración de 2.92 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la fuerza aplicada 240 newtons y una fuerza de rozamiento de 94 para un total de sumatorio de fuerzas de 146 newtons, suficiente para generar el movimiento. Una vez llega a su velocidad máxima, pues comienza la desaceleración. Para el segundo caso, entonces, tenemos la persona que tiene un peso de 80 kilos, un poco más pesado que la caja. Aplicamos nuestra fuerza según lo que me tocó, son 240 newtons. Entonces vemos que hay una aceleración de 1.13 metros sobre segundo cuadrado. La sumatoria de fuerzas, bueno, en este caso la fuerza de fricción o de rozamiento es de 150 newtons y al hacer la sumatoria de fuerzas, la fuerza es de 90 newtons, la suma total de fuerzas. Entonces se produce un movimiento, es más lento porque es más pesado, entonces pues se produce durante un tiempo, es decir, es más demorado en llegar a su velocidad máxima. Y pues cuando lleva a su velocidad máxima de 40 metros por segundo comienza la desaceleración. Y listo, y para el tercer caso, aplicamos los mismos 240 newtons. Ok. Y en este caso, pues vemos que la fuerza de rozamiento es de 240 newtons, que es exactamente igual a la fuerza aplicada a 240 newtons. En mi caso, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, por lo tanto no se va a producir, no va a haber velocidad, mucho menos aceleración, pues no, porque no hay movimiento. Entonces, pues ahí ya dejo explicado la práctica que se realizó en el simulador. Muchas gracias.